Gloria a Dios. Y bueno, pues quiero que iniciar este mensaje este día llevándoles a Primera de Samuel capítulo 1 del 7 al 11. Primera de Samuel 1 del 7 al 11. Ya me dicen un amén cuando estén por allá. ¿Ya estamos ahí? Amén. ¿Qué dice Primera de Samuel 1 del 7 al 11? Habla de Samuel. Gracias, mi amado Isaac. Gracias. Primera de Samuel 1 del 7 al 11. Habla de Samuel, profeta de Dios. Amén. Sacerdote del tiempo de los profetas, del tiempo, ¿verdad? De los jueces, el final de esa era. Entonces habla acerca de él, que dice así en el versículo 7: Samuel todavía no conocía al Señor. Hago un paréntesis. Samuel servía en el templo. Wow. Pero no conocía al Señor. Samuel 7 días a la semana servía, vivía, acomodaba, hacía todo lo que le indicaban, era obediente, etcétera, chalala, shalala. Pero dice, todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Y así que el Señor llamó por tercera vez a Samuel, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Elí era el sumo sacerdote. Elí era el encargado del templo. Elí, ¿verdad?, era el siervo de Dios en ese momento. Y dice, aquí estoy. ¿Me llamó usted? Y en ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Quiero aquí hacer énfasis de que para esto, si usted conoce un poquito la historia, esta es la tercera vez que Samuel escuchaba la voz de Dios. Pero recordemos que todavía no había aprendido a reconocer la voz de Dios. Entonces, él pensaba que el que le estaba hablando era un hombre, en este caso Elí. ¿Se acuerdan de esa parte? Pero aquí ya estaba él entendiendo que quien le hablaba era el Señor. Entonces, cuando Elí se da cuenta que era Dios quien le hablaba, porque todavía era un niño o un jovencito o un adolescente, entonces le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y entonces el Señor le dijo a Samuel: Samuel, estoy por hacer algo espantoso en Israel, tremendo. Porque Dios quería hablarle a una persona, a alguien que estuviera dispuesto, que tuviera un corazón dispuesto, sencillo, humilde, que pudiera reconocer la voz de Dios, escuchar su voz. ¿Cuál era la prisa? ¿Cuál era la necesidad y la prisa de Dios? De que alguien le estuviera escuchando, que Él iba a ejecutar un plan maestro que iba a ser de bendición para su pueblo, pero al mismo tiempo iba a venir quebranto para los enemigos de Dios.
y que mucho del pueblo que estaba viviendo en pecado, que estaba viviendo desordenadamente, que estaba viviendo como se le antojaba la gana, es decir, estaba viviendo solamente una religión, iba a sufrir las consecuencias, iba a pagar por los actos de injusticia que estaba llevando. Dios entonces le urgía que alguien pudiera otra vez reconocer y escuchar su voz, porque no había nadie en ese momento que estuviera escuchando. Dios estaba hablando como hoy sigue hablando y hablando, y muchas veces nosotros estamos ocupados, incluso puede ser ocupados en la obra de Dios, ocupados haciendo las cosas de Dios, ocupados en lo que a ti mejor te parezca, pero no estamos escuchando lo que Dios está hablando. Dios tenía prisa de decir: hey, Samuel, tengo que anunciar a mi pueblo, es necesario que se alinee, porque estoy a punto de hacer algo espantoso en Israel. Necesito que el pueblo escuche, necesito que el pueblo esté alerta, que el pueblo despierte. Y acabo de decir una palabra que es alinearse, porque este es el mensaje, esta es la palabra, este es el asunto, ¿verdad?, que le interesa más a Dios, y necesitamos nosotros tomar también como su interés. Necesitamos, iglesia, alinearnos. Hoy estamos viviendo en tiempos de alineamiento. Han llegado el tiempo en que sí o sí nos tenemos que alinear. ¿Alinear a qué? Volver a alinearnos al corazón de Dios, volver a alinearnos a la perfecta voluntad de Dios, volver a alinearnos a los sueños de Dios. Escúchame, volver a alinearnos a los sueños de Dios, volver a alinearnos a los deseos de Dios, volver a alinearnos a la visión de Dios, volver a alinearnos al corazón de Dios. Hoy es tiempo que la iglesia tome nuevamente urgencia por buscar el rostro de Dios y alinearse en todo lo que todavía está torcido. Y por eso es que entonces, en ese momento, la presencia de Dios no podía manifestarse, porque en un templo donde había un sumo sacerdote que era totalmente imparcial, que era totalmente pero al pecado, que era totalmente tolerante al pecado, en un templo en donde los hijos del sumo sacerdote Elí hacían cochinada y media en el altar, en la casa de Dios, sin ningún tipo de remordimiento, la presencia de Dios no se podía manifestar. Los rituales seguían haciéndose, los cultos se seguían llevando a cabo. Escucha, las cosas parecía que seguían en su cauce normal, original, que parecía que nada había sucedido, pero la verdad era que Dios estaba totalmente entristecido, alejado, enojado. No había presencia de Dios en la casa. ¿Por qué? Porque había inmundicia. Una de las primeras cosas de un alineamiento, cuando Dios nos habla de alineamiento, es que nos habla acerca de la inmundicia. Inmundicia que tiene que ser limpiada, sacada, que tiene que muchas veces ser desmantelada. Y de verdad es preocupante saber que estamos llegando en tiempos en donde Dios está desmantelando mentiras, está revelando verdades, está sacando a la luz muchas cosas, porque el tiempo de la gracia que estamos viviendo está muy cerca de acabarse, porque el Rey ya viene pronto. ¿Cuántos se gozan por eso? Que el Rey ya viene pronto, gloria a Dios. Entonces, la presencia de Dios no habita en la inmundicia.
demanda pureza. Por eso es que fue quitada en ese momento. Por eso, iglesia, es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no descuidar la presencia de Dios con actos de injusticia, desobediencia o inmundicia. Porque ¿de qué sirve tener tanta cosa? ¿De qué sirve ser una iglesia grande, enorme, si la presencia de Dios no está? ¿De qué sirve entonar los cantos más gloriosos del momento si la presencia de Dios no se va a manifestar? Porque no se está deleitando su corazón. Pero hoy Dios nos está llamando a vivir en santidad, iglesia, y alineamiento. ¿Por qué? Porque así como en los tiempos de Samuel, quiero decirte que Él está a punto de hacer cosas nuevas y desmantelar al mismo tiempo inmundicias. Dios está a punto de hacer cosas nuevas, amén, en la vida de cada uno de ustedes. Y no podemos nosotros ser un freno a las promesas de Dios. Tenemos nosotros que alinearnos. Tenemos nosotros que alinearnos. Dile al que está a tu lado, es tiempo de alineamiento. Alíñate. Díselo así, alíñate, enderezate. Ahora, ¿qué necesitamos para alinearnos? ¿Qué necesitamos para alinearnos? Primero que nada, alinearnos a la voluntad de Dios, ¿verdad? A su santidad, a sus sueños, a sus planes y demás cosas. Bueno, primero que nada, requiere que nosotros le permitamos al Espíritu Santo que gobierne nuestras vidas. Primero necesitamos permitirle al Espíritu Santo que gobierne nuestras vidas. ¿Y cómo no lo hace Él? ¿Cómo nosotros impedimos que Él gobierne nuestras vidas? Pues imponiendo nuestra voluntad. Cuando todavía no hemos cambiado nuestra forma de pensar. Cuando todavía seguimos viviendo la misma vida religiosa. Cuando todavía nos resistimos. Cuando todavía nos resistimos a dar el paso de fe, a dar la milla extra. Cuando todavía nos resistimos nosotros a aceptar sus principios, que son principios de reino. Estamos terminando la serie Cultura de Reino en las células. Esta semana, recuerden, esta semana no falte nadie a su célula. Tenemos muchos enfermos, pero en el nombre de Jesús esperamos ya estén sanos para esta semana estar en las células, porque vamos a entrar en receso. Cerramos nuestro ciclo de célula y vamos a entrar en un receso de fin de año, ¿verdad? Y con esto en la próxima semana cerramos serie Cultura de Reino. Amén. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer para alinearnos a la voluntad de Dios, alinearnos a Dios, alinearnos al corazón de Dios? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Permitirle ¿a quién? Al Espíritu Santo que gobierne. ¿Qué es lo primero que necesitamos hacer para alinearnos? No te distraigas. ¿Qué es lo primero que necesitamos hacer para alinearnos? Tiempos de alineamiento. Necesitamos permitirle que gobierne nuestra vida, tal como lo haría Jesús. Porque si no estamos alineados con Dios, el alma y el corazón gobiernan. Si nosotros no estamos completamente alineados a Dios, tu corazón siempre te va a continuar dando órdenes, te va a seguir engañando, te va a seguir desanimando. Y lo más terrible es que siempre vamos a terminar regresando a una vida de pecado, a una vida fuera de la voluntad de Dios, a una vida desordenada. Y el desorden trae caos.
Pero para eso nosotros tenemos que dar otro paso, y ese paso para permitirle al Espíritu de Dios que gobierne nuestra vida y entonces alinee nuestra vida es morir a nosotros. Todos los días tú te vas a dar cuenta cuánto todavía tienes que aprender a morir. Cuando le decimos no a Dios, cuando no le creemos a Dios, cuando todavía hay cosas que nos impulsan, nos gobiernan, incorrectas, es que todavía necesitamos morir. Necesitamos hacer morir las obras de la carne. Necesitamos someter nuestra mente y nuestro corazón a la palabra de Dios. Tenemos que morir. Y yo quiero preguntar, ¿cuántos de aquí tienen o tuvieron auto? ¿O han manejado un auto? Levanta su mano. Correcto. Y cuando estamos hablando de alineamiento, ¿verdad? Alineamiento es también pensar como Dios piensa. Tiempo de alineamiento, tiempo de pensar como Dios piensa, de desear las cosas que Dios desea, de amar lo que Dios más ama y de hacer lo que Dios quiere. Pero todos los que hemos tenido auto o hemos manejado un auto, yo no sé cuántos han manejado un auto recién salido de la agencia. Ahora, ¿cuántos han manejado un auto ya de 20 años? Yo pregunto, ¿se siente igual? ¿Por qué? Porque una de las características es que este auto seguramente va a estar desalineado. Y un auto desalineado es muy difícil conducirlo. Un auto desalineado, ¿verdad? Muchas veces te va a costar trabajo guiarlo. Quiero decirte, un auto sumamente desalineado es un peligro, es un riesgo para la vida. Por eso nosotros, tomando este ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos alineados a Dios, pensamos como Dios piensa, podemos ver las cosas como Dios la ve, actuamos como Dios, como Jesús lo haría. Entonces, que estamos haciendo su perfecta voluntad, nos dejamos guiar. Una persona, un cristiano, un hijo de Dios alineado, es una persona que siempre se va a dejar guiar. ¿Me escuchó? Siempre se va a dejar guiar. Pero una persona desalineada, tú le das un consejo y si le exhortas, se resiste, se molesta. ¿Qué necesitamos? Alineamiento. Una persona que no está alineada y recibe dirección y tú quieres guiarle y muchas veces tú quieres hacer para allá, pero él se resiste hacia para allá, huye, se sale de la carretera como cualquier vehículo desalineado. Una persona alineada se deja guiar, pero quiero decirte que una persona alineada también va a ser, siempre va a ser útil en el reino de Dios. Y mucho más útil un carro alineado que un carro desalineado. Siempre va a ser útil al reino de Dios y va a ser útil porque siempre va a tener un corazón humilde. Siempre va a tener un corazón que acepta la reprensión, la corrección. Siempre va a ser útil porque se deja guiar, se deja. Y no somos piedra de tropiezo para nadie. Un corazón alineado siempre va a ser una bendición para su iglesia, para sus hermanos. Nunca va a ser una piedra de tropiezo para alguien. Entonces, así como también vamos a hacer una bendición, vamos a hacer un apoyo. No vamos a hacer una carga, sino vamos a ser colaboradores.
Son tan solo algunas cosas que Dios puede hacer en nosotros y de nosotros si nosotros permitimos al Espíritu Santo que nos alinee. Y yo quiero preguntar, ¿cuál cree usted que es una de las principales formas en que Dios nos alinea? ¿Cuántos quieren ser alineados? Las pruebas. ¿Cuántos quieren ser alineados? Verdad, ya no podemos dar la mano. Una de las principales formas en que le vamos a permitir a Dios que nos alinee o que Él escoge para alinear nuestras vidas son las pruebas. ¿Cuántos quieren pasar por prueba? Gloria a Dios, valiente. Te voy a echar el foso de los leones. Gloria a Dios. Pero gloria a Dios. ¿Por qué, Alex? Porque entendemos que las pruebas no son para destruirnos. El fuego en el corazón de un hijo de Dios que está realmente dispuesto, entregado y alineado a Dios, solo lo va a forjar, no lo va a destruir o consumir. Aquel metal, aquella espada que es pasada por fuego, o se derrite y se destruye, o se forja y va a ser una espada lista para la guerra. Todo depende dónde está tu corazón y cómo es la calidad de tu corazón. Si es un corazón humilde o es un corazón soberbio. Porque los humildes Dios los exalta, y el corazón humilde, aunque pase por fuego y prueba, va a rendirse al Señor y va a crecer y a madurar, a ser una pieza importante para Dios. Pero el corazón soberbio explota, se resiste, huye, se quiebra. Por eso dice Santiago capítulo 1 del 2 al 4. Acompáñame ahí, Santiago. Ya voy terminando. Santiago 1 del 2 al 4. Dice así: amados hermanos, dice, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, que siempre que se pone a prueba ¿qué? Siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, es decir, para crecer. Amén. Vuelvo a repetir. Porque ustedes saben, ¿ustedes quiénes? Nosotros, los hijos de Dios, saben que siempre que se pone a prueba la fe, ¿qué dice? Es una oportunidad para desarrollarse. Por lo tanto, las pruebas se convierten en una oportunidad de alineamiento. Las pruebas, que son oportunidades de alineamiento. Y por eso dice el 4, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará. Yo quiero que repita esto conmigo. Dice, una vez que la fe se desarrolle, serán plenamente perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Quién dice esto? Lo dice Jehová de los ejércitos. Lo dice el gran yo soy. Lo dice aquel a que yo adoro. Lo dice mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Nada me faltará. Alaba al Señor. Pero necesitamos permitirle al Señor que nos alinee.
Necesitamos nosotros permitirle al Señor que haga madurar nuestra fe, crecer nuestra fe. No va a ser posible con estudios bíblicos y prédicas, Señor, no va a ser posible. Muchas veces necesitamos enfrentar pruebas o meternos a la prueba. Muchas veces necesitamos aceptarlo de parte de Dios para permitirle, como dice Santiago, una oportunidad para que se desarrolle, sea completa, sea perfecta. Iglesia, eso es alinearse al corazón de Dios. No es fácil, pero es la única forma, el único camino para ser alineados. Dejemos de ser plantita a ser árboles. Dejemos de ser árboles verdes para ser árboles llenos de fruto. Dejemos de ser vasos para ser jarras. Dejemos de ser solamente creyentes para ser ejecutantes, practicantes de la palabra. Es muy fácil hoy en día decir amén. Yo lo creo, lo recibo. Pero muchas veces nos damos cuenta que todavía el Espíritu Santo tiene que gobernar y nosotros morir para que Él gobierne. El resultado siempre va a ser una vida de suma obediencia. Suma obediencia. Repita conmigo: obediencia. Obediencia. El resultado siempre será una vida de... Y si Dios te lo dice, tú vas a decir, como Samuel decía: habla, que tu siervo escucha. No peros. El mayor fruto de una vida alineada es la obediencia a Dios. No busca lo terrenal, busca lo eterno. Ama hacer su perfecta voluntad. Una vida alineada, además, siempre va a ir en pos de lo santo. Ama la santidad porque ama honrar a Dios. Ama, su deleite es agradar el corazón de Dios. Y mira que fe es igual a obediencia. Siempre lo hemos enseñado, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin obediencia es imposible agradar a Dios. Fe es igual a obediencia, pero la santidad es igual a fe. Entonces a mí el Espíritu me está hablando de que si yo quiero ser santo como Él es santo, aunque Él nos ve santos por la sangre del Cordero de Dios y nos tiene a todos en un proceso, en un molino de santificación, primero tengo que ser obediente. Entonces puedo decir: soy un hombre de fe. ¿Te das cuenta que no es perfección, pero es obediencia? La fe no solamente es decir amén. La fe es atreverme y es obedecer. Y entonces nos hace santos. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin obediencia, ¿entendiste la ecuación? Una vida alineada es una vida que siempre va a saber amar a su prójimo, siempre va a ser justo con su prójimo. Es una vida que no va a condenar nunca. Es compasiva. En la medida que amas a los demás, te alineas
al amor de Dios. En la medida que tú amas a tu prójimo, te estás alineando al corazón de Dios. Iglesia, son tiempos de alineamiento. Son tiempos de alineamiento. Son tiempos de alineamiento. Es una vida entendida, una vida alineada, una iglesia alineada. Es una iglesia entendida en las cosas de Dios. Yo estoy alineado y yo entiendo los tiempos de Dios. Yo estoy alineado y yo veo las cosas como Dios las ve. Entiendo las cosas que Dios está haciendo. Entiendo, ¿verdad? No los porqués de Dios, sino lo para qué de Dios, los propósitos de Dios. Una vida alineada es una vida entendida y es una vida de visión. Es una vida con visión. Y la iglesia tiene que ser una iglesia con la visión de Dios. Tiene que ser una iglesia visionaria. Y para ser una iglesia visionaria, tú nunca vas a entender los porqués de Dios, pero el Espíritu te lleva a entender los para qué, los propósitos de Dios. Y ahí es donde se derrumban todos nuestros argumentos, nuestras excusas, nuestros peros. Donde hacemos morir muchas veces los argumentos de la mente y empezamos a ver la iglesia como Dios la ve, perfecta y hermoseada. Amén. Dile al que está a tu lado: qué hermoso eres, qué perfecta eres. Pero no se lo digas al esposo y bueno, sí, díselo, porque a lo mejor no se lo has dicho en 3 meses. Díselo, pero dile al que está atrás: qué hermosa. A ver, iglesia, pónganse los jóvenes de pie. Pónganse los jóvenes de pie. Iglesia, pueden ver a estos jóvenes. ¿Cómo los ven? Gloria a Dios por Alfredo, mira, adolescente. Bueno, jóvenes de edad, de espíritu ya estamos. Iglesia, yo te pregunto, ¿cómo los ves a ellos? Yo te pregunto en espiritualmente. Hoy nos faltaron muchos. Ayer teníamos cerca de 28 jóvenes, creo, algo así, 25. Nos faltaron todavía como 6. Pero te voy a preguntar, iglesia, no te sientes, ¿cómo los ves a estos muchachos? Yo te quiero preguntar realmente cómo los ves. Como los ves es como tú piensas, hablas de ellos y demás. Los ves inmaduros. Ay, no, tremendos son. Ay, no, son chamacos. Ay, no. No. O los ves hermoseados, perfectos. ¿Cómo los ves? Chicos sin futuro. ¿Cómo los ves? ¿Pecadores? Ay, son una bola de pecadores. Oye, Daniel, tú también estás joven, ya casi ya estás dentro de los. Pero también, bueno, ¿cómo los ves? ¿Los ves como una bola de pecadores, desobedientes? Mire, viene uno. Gloria a Dios, llegó a la palabra, pero le echa ganas. ¿Sabes? Perdón, Dani, bienvenido. Dios te bendiga. A veces él tiene problemas. Perdón, te voy a, con tu permiso, Dani, quiero decirte que este joven no es perfecto. No es perfecto, pero ¿sabes qué? A veces tiene una bola de problemas en casa para venir a la iglesia. Pero él siempre está. Está en reuniones de jóvenes, está en reuniones de... Ay, me dirán, ay, pastor, qué casualidad, ¿no será que tiene un interés por allá? No. Bueno, por sus frutos. Entonces, iglesia, a todos estos muchachos usted siempre los tiene que ver. Y Dios nunca, jamás, escúchenme bien esto, Dios jamás les va a mostrar un panorama, una visión o cualquier cosa incorrecta
desviada, distinta o adversa de cómo él lo ve. Porque si nosotros, Dios nos ve imperfectos, si a nosotros Dios nos ve corrompidos, si a nosotros Dios nos ve pecadores, si a nosotros simplemente estamos perdidos. Pero Dios a nosotros nos ha visto con su gracia a través de la sangre de su Hijo, del Cordero de Dios. Por eso estos muchachos, yo hablo de ellos. Mi iglesia tiene a los jóvenes más apasionados, más guapos, más avivados, más obedientes, más preciosos. Jóvenes, ustedes son la gloria de la iglesia. Yo sé que les falta, pueden tomar asiento. No son imperfectos. Quiero decirles, nosotros los adultos tampoco somos perfectos. Si alguien habla de ustedes, te pongan nerviosos. Tenemos mucha cola que nos pisen, demasiada. Tenemos que cuidar la iglesia. ¿Cómo vemos a la iglesia? ¿Cómo hablamos de la iglesia? Bueno, tenemos que reconocer la importancia de vivir en comunidad, en armonía los unos con los otros. Y Dios muchas veces usará a nuestro prójimo para alinearnos. Porque déjame decirte que muchas veces Dios va a usar al que está a tu lado para alinearte. Y quiero decirte que muchas veces va a ser sumamente incómodo. Pero Dios solo te quiere alinear. Y por último, regresando un poquito al tiempo de Samuel, la peor tragedia que ha vivido el pueblo de Israel, la peor tragedia que ha vivido el pueblo de Dios, no han sido las guerras, no ha sido la hambruna, no ha sido que su economía se ha visto devastada, que le han quitado las tierras, nada de eso. La peor tragedia que ha vivido el pueblo de Dios en la historia de la humanidad es que la presencia de Dios se retiró. Que no hubo palabra de Dios, que Dios ya no hablaba. Y muchas veces, porque en este tiempo todavía no llegaba el tiempo de oscuridad o el tiempo de los 400 años de silencio, donde no se aparecía un solo profeta para hablar al pueblo de Dios. Aparentemente había palabra, había un templo, había un sacerdote, pero no estaba la presencia de Dios. Y Dios tuvo que despertar a uno. Yo no sé aquí quién es el que tiene en su corazón el deseo de Samuel de decir: Señor, despiértame, pero ayúdame a escuchar tu voz, porque yo necesito anunciar, Señor, lo que tú vas a hacer. Uno que amó la voz de Dios y dormía lo más cerca que podía junto al arca, porque amaba la presencia de Dios. La peor tragedia que ha vivido el pueblo de Dios es que el Espíritu de Dios no se manifieste. Iglesia, ay de nosotros, ay de nosotros, ay de nosotros si la presencia de Dios no está. Ay de nosotros si en cada reunión la presencia de Dios no se manifiesta. Ay de nosotros si en tu casa no habita el Espíritu Santo. Ay de nosotros si nosotros en los días de la semana el Espíritu de Dios no está hablando o no lo estamos escuchando. Porque Elí no solamente era sordo, era ciego.
Ay de nosotros si estamos ensordeciéndonos o estamos perdiendo la visión. Ay de nosotros. ¿Qué necesitamos? Humillarnos. Él tuvo que aprender a escuchar. Y así fue como Dios volvió a manifestarse. ¿Volvió a qué? Volvió a manifestarse. Porque no había presencia de Dios. Samuel lo único que conocía era una religión. Él servía, pero estaba cansado. Por eso dice al principio, Samuel aún no conocía a Dios. Pero cuando él empezó a escuchar la voz de Dios y empezó a deleitarse en la voz de Dios, él empezó a alinear todas las cosas y volvió nuevamente la presencia de Dios a descender y a manifestarse. Porque alineados al corazón de Dios, todo fluye correctamente. Por eso, si tú estás esperando la restauración de tu hogar, de tu matrimonio, la restauración de tus hijos, de tu economía, de tu negocio, de lo que tú quieras, quiero decirte, primero necesitamos alinearnos al corazón de Dios, y alineados, todas las bendiciones de Dios van a fluir correctamente. Amén. Todo va a fluir mejor. ¿Tú quieres que fluya? ¿Tú quieres que esas puertas cerradas vuelvan a abrirse y el río vuelva a fluir? ¿Quieres realmente que vuelva a fluir? Vamos a ponernos de pie y a decirle: Espíritu Santo, alíneame, Señor. Porque lo primero que tenemos que hacer ante el Señor es reconocer nuestros pecados. Así que yo te quiero invitar una vez más, rápidamente, corre al frente y yo te voy a pedir que te humilles delante de Dios a reconocer todos tus pecados. Señor, en esta tarde, Señor, hoy vengo delante de ti a tu altar.